El año 2026 ni siquiera ha comenzado propiamente, y sin embargo, para muchos será el año en que lo entiendan todo o se lo pierdan todo. No porque nadie se lo haya dicho, sino porque el momento decisivo siempre comienza en silencio, sin estallidos, sin alarmas, sin cuenta regresiva. Solo un cambio silencioso en el equilibrio de poder. Y para cuando la mayoría de la gente lo nota, ya es demasiado tarde para volver al punto de partida. Lo que entenderás en los próximos minutos cambiará tu forma de ver los próximos 12 meses. Antes de continuar, suscríbete al canal si realmente quieres entender Bitcoin. Vayamos directo al grano. Porque primero lo primero. Bitcoin ha pasado por varias fases en su historia que todos comprendían en retrospectiva, pero casi nadie las comprendía de antemano. Esto no se debe que faltaran señales, sino que parecían demasiado poco espectaculares como para tomarlas en serio. 2020 fue un año así. Silencio al principio. Y luego, casi sin previo aviso, un movimiento que pilló desprevenidos a millones de personas en ambas direcciones. Quienes comprendieron lo que se estaba gestando en aquel entonces estaban preparados. Quienes esperaron a que fuera evidente pagaron un precio completamente diferente. 2026 lleva la misma firma. ¿Qué hace que este año sea tan especial? Tres cosas están sucediendo simultáneamente, cosas que rara vez ocurren juntas. Primero, un ciclo de reducción a la mitad acaba de transcurrir lo suficiente como para tener su impacto económico completo. La oferta de Bitcoin recién creado ya se ha reducido drásticamente, pero el mercado aún no lo ha descontado por completo. Esto siempre ocurre con retraso. Segundo, las entradas institucionales están alcanzando nuevos niveles. Grandes actores financieros que se opusieron públicamente a Bitcoin hace solo unos años ahora mantienen posiciones. Sus volúmenes de compra no son visibles para el ciudadano medio, pero son reales. Y tercero, la confianza global en los sistemas monetarios tradicionales se cuestiona cada vez más. No solo en las pequeñas economías, sino también en países que antes se consideraban estables. La interacción de estos tres factores es lo que hará que el año 2026 comience en silencio y termine con ruido. Pero aquí está el problema. Y el problema es real. La mayoría de la gente espera la señal. Espera el momento en que sea imposible ignorarlo. Cuando todo el mundo hable de ello. Cuando las noticias lo llenen. Cuando su vecino se lo cuente. Y ese es precisamente el error. No porque esperar sea intrínsecamente malo, sino porque el momento en que se vuelve imposible ignorarlo es estructuralmente diferente del momento en que realmente ocurren los cambios decisivos. Imagina que vives en una ciudad donde el mercado inmobiliario está en auge. Los primeros compradores ven las señales. Nuevos proyectos de infraestructura, una afluencia de nuevos residentes, cambios en la demanda. Actúan antes de que los precios reflejen plenamente el cambio. 3 años después, los periódicos informan sobre el auge. Y todos los demás se preguntan cómo pudieron no darse cuenta. Esto no es casualidad. Esto es estructura. Bitcoin funciona de forma similar. No de forma idéntica, pero lo suficientemente parecida como para plantear la misma pregunta. ¿En qué punto del ciclo te encuentras ahora mismo? ¿Eres tú quien lee las señales antes de que se hagan más evidentes? ¿O esperas una confirmación que siempre llega demasiado tarde? Mucha gente que conoce Bitcoin, que lleva años oyendo hablar de él, sigue posponiendo una inversión seria. No por desinterés, sino porque aún no lo siente urgente. Porque hoy no hay presión. Porque mañana también estará bien. Y ese es precisamente el sentimiento que dominó en cada punto de inflexión anterior. Y es precisamente aquí donde casi todo el mundo comete el error crucial. Quiero contarte sobre alguien. Llámalo Marcus. Marcus no es un especialista. No es un pionero. No es un entusiasta de la tecnología. Es alguien que ha vivido una vida respetable. Ahora, piensa bien las cosas. Se mantiene informado. Y ha tenido a Bitcoin en la mira desde 2017. Lo ha seguido. Ha visto sus ciclos. Lo ha hablado con amigos. Pero Marcus siempre esperaba. Ante la primera gran subida, pensaba, demasiado tarde. Ante la siguiente bajada, pensaba, demasiado arriesgado. Ante la siguiente subida, pensaba, esta vez esperaré al retroceso. Y ante el retroceso, pensaba, quizá baje aún más. Lo que Marcus no había entendido durante todos estos años no era el precio. Lo había seguido de cerca. Lo que no había entendido era el porqué de los movimientos. La estructura. El ritmo. La diferencia entre la volatilidad a corto plazo y las fluctuaciones a largo plazo. Finalmente, tras una larga conversación con alguien que me explicó esta estructura, con calma, sin exageraciones, sin promesas, Marcus dijo algo que no he olvidado,
Siempre sentí que tenía que encontrar el momento perfecto, pero nunca entendí que no tengo que esperar el momento, tengo que comprender la estructura. Ese es el quid de la cuestión. Ni el precio, ni el gráfico, ni el próximo movimiento de precio. La estructura. ¿Qué impulsa a Bitcoin? ¿Qué crea ciclos? ¿Qué distingue este momento de otros? Quienes lo entienden no necesitan una sincronización perfecta. Quienes no, siempre llegarán demasiado pronto, demasiado tarde, y nunca sabrán por qué. Marcus no esperó el momento perfecto. Empezó a comprender la estructura. Eso cambió, no de la noche a la mañana, sino para siempre. Hablemos ahora de la estructura. Específicamente, sin rodeos. Hay 3 cosas que debes entender si quieres poner el año 2026 en perspectiva. El primer punto es el ciclo de reducción a la mitad y su efecto retardado. Cada vez que Bitcoin experimenta un evento de reducción a la mitad, la cantidad de Bitcoins recién creados se reduce a la mitad. Suena técnico, pero la consecuencia económica es simple. La oferta disminuye. La demanda se mantiene o aumenta. ¿Qué sucede cuando la oferta de un bien deseado disminuye y la demanda se mantiene constante? El precio se ajusta. No de inmediato, no de forma drástica, pero con un retraso típico de 12 a 18 meses. La última reducción a la mitad coincide precisamente con este periodo. Esto significa que el impacto económico se está manifestando ahora. El segundo punto es el comportamiento institucional. Piense en Bitcoin como una casa que antes atraía solo a compradores individuales. Ahora, las constructoras, los fondos y los fondos de pensiones también están interesados. No todos a la vez, sino de forma continua. Su comportamiento de compra no es tan visible como el de una persona que realiza una compra. Es estructural, lento y masivo en conjunto. Cuando las grandes empresas empiezan a acumular regularmente, la oferta cambia de maneras difíciles de percibir para el observador promedio. El tercer punto es el problema de la confianza en los sistemas tradicionales. Este es el factor más difícil de medir, pero quizás el más significativo. Personas de todo el mundo están empezando a hacerse preguntas que no se hacían hace 10 años. ¿Qué tan estable es realmente mi moneda? ¿Qué tan seguros están mis ahorros de la inflación? ¿Qué alternativas tengo? Bitcoin fue durante mucho tiempo la respuesta de una minoría. Cada vez más, se está convirtiendo en la pregunta de la mayoría. Estas 3 fuerzas no actúan individualmente. Actúan simultáneamente. Y cuando 3 fuerzas estructurales apuntan en la misma dirección, surge algo que siempre parece obvio en retrospectiva, pero que rara vez se menciona de antemano. 2026 es el año en que estas 3 fuerzas podrían alcanzar su máximo potencial combinado. No porque alguien lo haya planeado así, sino porque los ciclos, las instituciones y las realidades globales convergen en una oportunidad excepcional. Si lo subestimas ahora, te arrepentirás más tarde. Y esto es lo más sincero que tengo que decirles, sin drama, sin presión. El tiempo no es un factor neutral en este contexto. No se trata de manipulación. Es simplemente la mecánica de los mercados y los ciclos. Hay momentos en los que la comprensión tiene un valor diferente al de otros. Y 2026 es uno de ellos. ¿Qué pasa si pospones la comprensión? En el peor de los casos, nada. Bitcoin sigue funcionando, el mundo sigue girando, tú vives tu vida. Pero lo más probable es que dentro de 2 o 3 años recuerdes un momento y te des cuenta de que las señales estaban ahí. Que alguien, con calma y sin promesas, te explicó lo que se estaba gestando. Y que en ese momento decidiste posponerlo. No porque haya sido imprudente, sino porque más tarde siempre parece más seguro. La diferencia entre alguien que comprende la estructura y alguien que espera confirmación no es inteligencia. Es la oportunidad. Y la oportunidad, en este contexto, no significa encontrar el punto de entrada perfecto. Significa comprender con la suficiente antelación para decidir con la mente despejada, en lugar de bajo la presión de un momento que ya se ha hecho evidente. El año 2026 aún te ofrece esta ventana de oportunidad. Es tranquilo, no es espectacular. Precisamente por eso es tan valioso. Y no os digo esto para asustaros. Todo lo contrario. Comprender la estructura elimina el miedo. Entender por qué ocurren los ciclos significa que no tienes que reaccionar a cada fluctuación. Saber qué fuerzas intervienen te permite mantener la calma cuando otros entran en pánico o euforia. Eso es control. No control sobre el mercado, nadie lo tiene, sino control sobre la propia reacción, sobre la propia toma de decisiones, sobre la propia comprensión. No tienes que tomar una decisión drástica hoy. No tienes que negociar, comprar, vender ni hacer nada espectacular. Lo que sí puedes hacer, y lo que marca la mayor diferencia, es comprender.
con mayor profundidad, con mayor claridad, con la calma que da el conocimiento genuino, no la exageración ni el miedo. Esta es la única manera de abordar un tema como Bitcoin que tenga sentido a largo plazo, sin exageraciones, sin escepticismo ciego, sino con una comprensión informada. Y eso es exactamente lo que se está construyendo aquí, paso a paso, vídeo a vídeo. Pero hay algo que la mayoría de la gente aún no ha considerado. Si 2026 llega a convertirse en el año que he descrito aquí, si las tres fuerzas se unen y el comienzo tranquilo culmina en un final ruidoso, entonces surge una pregunta complementaria que es incluso más importante que todo lo que hemos discutido hoy. ¿Qué viene después? ¿Qué sucede después de Mayor Shock? ¿Qué significa esto para quienes poseen Bitcoin y para quienes no lo poseen? ¿Y cómo se comporta Bitcoin en un mundo que ha comenzado a tomarlo en serio, no como especulación, sino como infraestructura? El próximo vídeo abordará esta misma pregunta. Y les adelanto, la respuesta sorprenderá a muchos. No por ser dramática, sino por ser tan seria y estructural que cambia radicalmente la mayoría de las discusiones sobre Bitcoin. Mantente atento. Vale la pena. Si has llegado hasta aquí conmigo, ya sabes más que la mayoría de las personas que hablan de Bitcoin hoy en día. No porque tengas información secreta, sino porque has empezado a ver la estructura, no solo el precio. Si quieres seguir por este camino, suscríbete al canal. No por publicidad, ni por predicciones de precios, ni por respuestas rápidas, sino por una comprensión profunda y serena de un tema que marcará nuestra época. No dudes en dejar un comentario. ¿Qué te hizo pensar más hoy? Leo todos los comentarios. Hasta el próximo vídeo.